semana pasada vimos Mateo capítulo 1, vimos José, ¿verdad? Un propósito o el propósito o un lugar en la historia, mi propósito en la historia, y hablamos un poco de José. Hoy vamos a hablar de ¿por qué buscas a Jesús? Pregúntale al que está al lado, ¿por qué buscas a Jesús? Mateo capítulo 2 dice, ¿lo tienen allí en sus Biblias? Bueno, si no también lo puede leer allí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Jesús nació en Belén. Belén está a una poca distancia de Jerusalén. Belén es donde nació el rey David, es el lugar de nacimiento del rey David. Recordemos que las profecías decían que el Mesías vendría de la casa de David. Y por supuesto vino de la familia, José y María eran de la familia de David. Luego dice, nace en los días del rey Herodes. Era un tiempo en que Israel estaba bajo el dominio de los romanos, pero los romanos permitían que ellos pudieran tener un gobernante, en este caso Herodes. Herodes era judío, pero era rey allí, subordinado al poder de Roma. La única cosa o la única libertad que ellos tenían, los judíos, era que ellos podían seguir practicando su religión, pero ellos debían dar cuenta a los romanos, de manera que en realidad no era una nación libre. Había mucha insatisfacción, había mucha miseria a causa de ese dominio. Había un montón de gente desesperada porque no eran la nación que una vez fueron. Había mucha oscuridad y este Herodes era un pagano y este Herodes era un perverso. De manera que si dominan los perversos, la nación, el pueblo sufre. El pueblo estaba sufriendo. Pero en todo ese escenario aparece Jesús, nace el Mesías, el Salvador. Y dice allí que del oriente, probablemente, ¿verdad? Desde Babilonia, tierras muy lejanas, nada tenía que ver estos magos, esta gente con los israelitas. De tierras muy lejanas llegaron o vinieron a Jerusalén unos magos. Unos magos. No eran unos brujos. Eran quizás, podemos decir, los científicos de la época. Eran astrólogos porque estudiaban y astrónomos, le dan las dos connotaciones, astrónomos o astrólogos, pero no astrólogos de los de ahora brujos, ¿ok? Sino estudiaban las estrellas, estudiaban las señales, estudiaban el cosmos. Y eran, repito otra vez, era esa gente que buscaba en la ciencia la verdad de las cosas, pero era una de esta gente sincera que buscaba en la ciencia, porque no conocía otra cosa, la verdad de la historia. Entonces, estos magos eran, digámoslo de esta manera, unos científicos muy especializados en el cosmos de aquella época. Llegaron estos magos que no eran judíos, probablemente llegaron desde Babilonia. ¿Se acuerdan el libro de Daniel en donde ellos estaban en Babilonia y en donde dice que Daniel y sus amigos fueron preparados en todas las ciencias y en todas las artes de esas tierras? Se cree que era una de las tierras más avanzadas en la ciencia de esa época o lo conocido hasta ese entonces. De manera que esta gente probablemente procedía de allí. Luego dice, llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Llama la atención que cómo es posible que Jesús, siendo judío, que los judíos esperando un Mesías que los venía a salvar exclusivamente a ellos, ¿cómo es posible que se revela
una supuesta estrella que anuncia la llegada del Salvador allá en tierras tan lejanas en donde no eran judíos. De manera que esto nos señala que el Señor vino a revelarse a la humanidad completa. No solo a un pequeño grupo de personas, sino a la humanidad completa. Y el Señor también se reveló a esta gente que estaba buscando la verdad, gente sincera. Y a mí me encanta pensar en esto porque hay mucha gente sincera que está buscando la verdad y Dios se las va a revelar. Dios es bueno, Dios no es injusto. Y tal como se revela a estos magos que ni siquiera, yo creo que practicaban nada de la ley de Moisés, pero eran gente que en realidad estaba buscando la verdad, indagando, escudriñando. El Señor, que es soberano, se sirvió de la naturaleza, se sirvió de las estrellas que Él mismo creó para dar una señal a estos magos para que vinieran a Belén, a donde había nacido el Salvador. El Señor se reveló a toda la raza humana. Oyendo esto, verso 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el ungido de Dios. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y lo que vamos a leer ahora, eso está en Miqueas 5:2. El profeta Miqueas, inspirado por el Señor, ya había dado profecía de cómo iba y en dónde iba a nacer el rey de los judíos. Ahora llama la atención que este Herodes se turba. ¿Qué pasa aquí? Este Herodes es un pagano judío. ¿Qué pasa aquí? Me van a venir a quitar mi puesto. Porque estos magos, que era gente importante, y él lo sabía, gente importante, gente rica de la época, gente que viene de otras naciones, de naciones poderosas, vienen a mí a decirme, si yo soy el rey de los judíos, ¿qué pasa? Por eso este hombre se turba, ¿verdad? Y empieza a ponerse nervioso. Bueno, vamos a ver aquí qué pasa. Llamen a todos los sabios. Y los sabios de Jerusalén, los principales sacerdotes que conocían, ellos sabían la escritura, ellos la conocían. El problema era que ellos no conocían al Dios de las escrituras. El problema era que ellos no les había sido iluminada la palabra de Dios. El problema era que ellos no tenían una relación real con el Dios de las escrituras, diferente de José y María, que eran judíos, que practicaban el judaísmo, pero que lo hacían por amor al Dios que inspiró las escrituras. Por eso es que no vale la pena, ¿verdad?, conocer mucha Biblia si no tienes comunión con el Dios que inspiró las Escrituras. No vale la pena saber muchas cosas si no te acercas a Dios, si no tienes comunión con el Señor Dios Todopoderoso y con el Espíritu Santo que nos revela y nos ilumina su palabra para poder aceptarla, para poder entenderla, para poder vivirla. Y eso es lo grande y eso es lo que tenemos que buscar. Sí tenemos que conocer mucha Biblia, hermano. Lea la Biblia, cómase la Biblia, lo que sea, pero haga algo para saber más Biblia de lo que usted sabe, porque aquí están las promesas, porque esta es el arma poderosa. Pero entienda que esto no sirve, el conocimiento no sirve de nada sin la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Usted lea y a medida que lea diga, Espíritu Santo, ilumíname. Usted lea, memorice lo más que pueda. Espíritu Santo, revélame, ilumíname para que esta verdad que yo estoy entendiendo, que yo estoy soltando por mi boca, que yo estoy aprendiendo, pueda vivirla cada día de mi vida. Y solo así usted va a ser capaz de saber, de conocer, de poder expresar y de vivir y de llegar al trabajo cuando no te gustan las cosas y decir y va a cantar. ¿Qué es lo que vas a cantar? Feliz cantando. Eso solo lo puede hacer una persona que en realidad sabe la Biblia, pero vive la Biblia porque conoce al Dios de la Biblia. Bueno, este hombre, por favor, todos los eruditos aquí a revisar. Y ellos revisaron correctamente donde había que revisar. Ellos dijeron correctamente, mira, en la profecía está escrito. Verso 5, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú,
Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esto nos da la visión, ¿verdad? Jesús, Emanuel, los capítulos anteriores lo vas a llamar Jesús. Él va a ser Emanuel, Jesús el Salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Pero aquí dice, ese Jesús, ese Emanuel va a ser alguien que va a guiar. Jesús es nuestra guía. Pero aparte de ser nuestra guía, Jesús es nuestro pastor, apacentar. Él va a apacentar a mi pueblo y eso habla de la figura del pastor. El pastor de ovejas, ¿qué hace? Lleva a sus ovejitas a un lugar donde hay pasto fresco. Lleva a sus ovejitas y eso es apacentar a donde hay agua fresca. Y eso es lo que Dios, lo que Jesús hace cuando entra en nuestros corazones. Eso es lo que Jesús hace y quiere hacer con cada uno de nosotros. Apacentarnos, guiarnos en medio de la oscuridad. Agárrate de Jesús. En medio de la turbulencia, agárrate de Jesús. En medio de la escasez, agárrate de Jesús, porque Él te va a llevar a aguas frescas. Él te va a llevar a donde hay pastos, pero necesitamos agarrarnos de Jesús. Nos queremos agarrar del pastor, nos queremos agarrar del vecino, nos queremos agarrar del gobierno. Y toda la vida, desde que yo estaba, creo que en primer año de bachillerato fue la primera vez que nos hablaron de ese concepto, de esa idea, que yo fui consciente de esa idea. Es que aquí todo el mundo lo que espera es que le den. Y ese es el problema de los venezolanos. Me acuerdo de la profesora de historia que ella hablaba así. Pero esa idea que quedó muy grabada en mi memoria. Y es verdad, el problema es que nos queremos agarrar de todo el mundo. Y no es que no podamos buscar apoyo en nuestros hermanos, porque sí nos necesitamos. Pero el asunto es que es más fácil que yo vaya a Yosmar, que ya tiene un camino recorrido, y yo le diga, mire, ¿tú qué crees que yo tengo que hacer? Mira, y dame. Mira, es más fácil eso, bueno, hasta que Yosmar se canse y me diga, bueno, mijita, no hay más, ¿qué te pasa? Es más fácil eso a que yo vaya y suplique y busque y escudriñe a Jesús y pruebe a Jesús y busque a Jesús. Porque la gente dice, sí, yo oro. Y yo sé que el Señor me va a proveer y yo oro. Ajá, pero ora fervorosamente, oras angustiosamente, oras como Ana, largamente hasta que el Señor te conceda la petición. Hermanos, Dios lo hace, pero no es una oración de Señor Padre Celestial. Tú sabes que yo necesito, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pastor, por favor, póngame la mano ahí. Bueno, ya yo fui a la iglesia y después hago lo que me da la gana, vivo como me da la gana, digo lo que me da la gana, pero ya lloré. Es que el Señor no responde. Hermano, el Señor sí responde. El reino de Dios está vivo en este planeta. Estoy tomando el título de ese. Hay un libro que dice Satanás vivo y activo en el planeta, pero yo lo estoy cambiando. El reino de Jesús está vivo y activo en esta tierra para ti y para mí. Pero es que, aleluya, dé un buen aplauso por eso. Pero resulta que cuando tenemos que aplicar las normas, las reglas, porque sí las hay, pero sí las hay. Claro, son normas y reglas que deben ser aplicadas por revelación e iluminación, no por imposición. Es diferente. Pero sí las hay. Pero cuando te dicen, mira, que tienes que trabajar para tu jefe como para el Señor. Entonces yo me imagino algunos, ¿verdad? Como también yo lo hice alguna vez. Habla con él para que tú veas. Trabaja ahí. Vive con él. Bueno, si vives conforme a las reglas del reino de Dios, vas a recibir las recompensas del reino. Si no,
O sea, no se puede estar reino de luz y reino de oscuridad. Entonces nos quejamos, maldecimos, qué fastidio, ¿eh? Pero no, el domingo vamos para la iglesia, gloria a Dios, aleluya, sí, amén, el Señor. El lunes, ay, otra vez a trabajar. No sé hasta cuándo, sinceramente. Bueno, ya, se acabó el teatro. Ayúdanos, Señor. Entonces, el reino está activo para nosotros. Bueno, esta gente entendió que la profecía decía que iba a venir un guiador y un apacentador que iban a nacer en la pequeña ciudad de Belén, un sitio cerca de Jerusalén, pero muy pequeñito. Bueno, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y los magos dijeron a lo mejor: wow, tremendo rey, este está interesado en nuestra ciencia, porque dice allí, él indagó diligentemente del conocimiento que ellos tenían. Y vamos a ver, ¿y cómo es el asunto? Sí, dígame, ¿y cuándo apareció esa estrella? Me imagino a los magos explicando, bueno, nosotros hemos visto con nuestros instrumentos con que podemos ver el cosmos, que 3 planetas se alinearon. Y cuando los 3 planetas... Hay muchas explicaciones acerca de la estrella de Belén. Leí 3 que me llamaron la atención. Una de esas era que muy probablemente esa explosión de luz que los magos vieron fue la alineación de 3 planetas. Y entonces empiezan a explicar un montón de fechas. Pero miren, eso no es importante. Eso no, como Dios lo hizo, lo debió haber hecho de alguna manera, ¿verdad? Pero cómo Dios lo hizo no es importante. La otra explicación era, bueno, no, eso fue un cometa que apareció. Y la otra es, no, eso fue una supernova que justo apareció en ese momento. Como sea, de cualquiera de las 3 formas puedo aceptarlo. Como sea, lo que yo sé es que Dios usó, porque dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios usó, aleluya, su cielo, su creación, para anunciar que al mundo había llegado el Salvador, Dios con nosotros, el apacentador, el guiador, aleluya. Bueno, este hombre se sirvió de esos conocimientos, ¿verdad?, de los magos y dijo: ahora, señores, por favor, les suplico que cuando ustedes lo encuentren, pasen por aquí, pueden pasar la noche acá, yo puedo recibirlos, podemos tener una buena comida como la que les acabo de dar, para que me digan dónde está, porque yo voy a adorarle. Engañador. Bueno, sigue la historia y los magos se levantan y finalmente entienden por los sabios de Jerusalén hacia dónde tienen que ir, porque el Mesías está en Belén, como tal lo decía la profecía. 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, el Señor guiando a esas personas, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Muy probablemente esto no fue justo cuando Jesús era recién nacido. Probablemente esto fue 2 años después, dice, ¿verdad?, los comentaristas bíblicos. Y entonces llegó a la casa en donde María y José estaban. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, porque lo que ellos habían ido a buscar lo encontraron. Ellos habían ido a buscar a Jesús y encontraron al Salvador. Amén. Gloria a Dios por eso.
Y esto se lee fácil, se cuenta fácil, pero el viaje que ellos tuvieron que hacer desde tierras tan lejanas no fue nada fácil. Fue un viaje de muchos días, fue un viaje que implicó gastos, que implicó gasto físico y gasto monetario, porque ellos se tuvieron que mover. Y de paso, no se sabe si fueron 3. Pudieron haber sido más. La Biblia nunca dice que fueron 3, 4, 5, solo dice la tradición. Bueno, pero no está mal si usted en su dibujito hace 3, ¿no? No es pecado. Está bien. Y tampoco dice los nombres. Pudieron haber sido muchos sabios. Ahora, cuando esta gente lo que fue a buscar lo encontró, hermanos, si buscas a Jesús lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Pero no te quedes. No te quedes simplemente con un pequeño esfuerzo. Esfuérzate más. Bueno, es que Él ya está ahí. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él está ahí. Y Él está ahí para guiarte, para saber tú qué tienes que hacer. Él te lo va a decir. Pero necesario es invertir tu tiempo, tu vida en eso. Invertimos mucho de nuestra vida en las angustias. Invertimos mucho de nuestra vida en lo que no podemos controlar. Invertimos demasiado en nuestra vida en lo que no podemos cambiar. Invierte tu vida en Jesús. Invierte tu vida en buscar a Jesús. Aleluya, amén. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Esta gente fue a buscar a Jesús para rendirse a sus pies y para adorarlo. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Se acuerdan que así se llamaba esto? Y gloria a Dios, yo lo adoro, aleluya. Ahora mismo podemos inclinarnos, adorarlo, reverenciarlo. Y después, Señor, que me bendigas, bendíceme, 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 dame. Ya te adoré, ya te glorifiqué, ya te alabé. Pero esta gente se postró, lo adoró. Tenían una vida en la búsqueda diligente del Mesías. Y cuando lo vieron, le dieron, abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Algunas cosas en relación a estos regalos. El oro era presagio, era profético, porque era el regalo que se le daba a los reyes. Ellos sabían que ese niño era el rey de reyes, señor de señores, de manera que le dieron oro. El incienso. Ellos sabían que ese Mesías, que ese Cristo, el ungido de Dios para salvar, era Dios todopoderoso, porque el incienso era utilizado para la adoración. En la ley de Moisés, nosotros vamos a encontrar en el tabernáculo, había determinadas clases de incienso, porque depende de la preparación, era o para el altar que estaba cerca, que estaba en el lugar santo, o era para prender las lucecitas, que el incienso es una especie de aceite, es un aceite, ¿verdad? Con determinados valores de diferentes maticas o sustancias, se los explico de la manera como más fácil yo lo entiendo. Entonces, eso en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que ese aceite, ese incienso, ese aceite de la unción jamás debía faltar. Los sacerdotes siempre tenían que estar pendientes de que esas lámparas estuvieran encendidas con esa especie de aceite, porque eso representaba adoración a Dios. Hay un salmo que dice, suba mi oración como el incienso de la tarde. Entonces, porque en el altar que estaba en el lugar santo, que estaba justo enfrente de la cortina del lugar santísimo en la antigüedad, se echaba también incienso, se quemaba, y eso era símbolo de la adoración que se ofrecía al Dios de dioses, al único y sabio Dios. De manera que estos magos, esta gente que no sabía
que no era judía, esta gente que era gentil, ellos reconocieron a quien tenían allí. Le dieron oro porque era rey de reyes. Le llevaron incienso porque era el Dios verdadero. Y le llevaron mirra porque la mirra indicaba, o la mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos, indicando la mirra que este Dios, que este Rey de Reyes, Dios, único Dios verdadero, se hizo hombre con un solo propósito y era morir. Y ese es el otro extremo de la historia de la Navidad. Hay un extremo que fue el nacimiento, es el acontecimiento glorioso y alegre. Pero hay otro extremo que para el hombre Jesús fue sufrir hasta lo sumo, entregar su vida. Ese es el otro extremo de la Navidad. La Navidad no está completa con el nacimiento. Tenemos verdadera Navidad y continua Navidad por la muerte de Cristo, no por el nacimiento. Por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la mirra era profético para indicar que este Jesús, hombre, iba o vendría a cumplir una misión y era morir, derramar su sangre en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados. Y esta gente lo entendió y esta gente llevó, ¿verdad? O llegó a donde Jesús, buscó a Jesús para adorarlo, pero para reconocerlo. Para reconocerlo y abrir sus tesoros y entregárselos a Él. A la mayoría de la gente le va mal, porque quieren adorar a Jesús no para abrir sus tesoros y entregárselos a Él. Quieren que Él les dé sus tesoros. Y Él los va a dar, porque Él ya lo dio, Él se dio todo. Dios dio el más grande tesoro que fue a Jesús. Jesús asciende y Dios envía el Espíritu Santo que nos habita. Pero es necesario entender, hermanos, que tenemos que abrir nuestro corazón para entregarnos todo a Él. Todo a Él, todo lo que somos, entregárselo a Él. Mira, llama la atención, esta gente era rica, esta gente eran gente prominente, que Dios les había entregado riquezas, pero se entendía y se ve que estas riquezas ellos las usaron, pero para buscar la verdad y para que cuando encontrasen la verdad o cuando encontraron la verdad, rendir todo lo que ellos eran delante de esa única verdad que era Jesucristo. 1000 personas han dicho, y yo creo que he escuchado como a 2000, cuando el Señor me bendiga, mira pastor, y me dé tanto, yo voy a dar tanto. El Señor los bendice, le da tanto y se olvidaron de la iglesia, del pastor, del Señor, de todo, porque ni siquiera van y lo invierten en otra iglesia. Todo se lo invierten encima. O bueno, para lo que ellos quieran. O sea, mucho cuidado cuando decimos, Señor, si tú me dieras, Señor, si yo tuviera. Bueno, vamos a ver qué haces. Si con lo poquito te cuesta tanto rendirlo de verdad, si tu tiempo te cuesta tanto rendirlo, si dices a veces, ay, qué fastidio estar en la iglesia domingo en la mañana, a las 8:30 de la mañana, después a las 10:30, tengo que hacer mis cosas porque el domingo es para uno descansar y para hacer sus cosas. Si ni siquiera puedes rendir eso. Pero si queremos más. Los que se tienen que ir, por favor, no se sientan comprometidos. Yo hablo especialmente con la gente, líderes que trabajan en la iglesia, ¿verdad? Que quieren hacer y quieren... No hay ningún pecado en venir al primer culto o al segundo culto, está bien, eso está bien, ¿ok? Eso está claro, pero lo uso como un ejemplo simple para indicar que ni siquiera podemos darle al Señor el diezmo real de nuestro tiempo. Y nos quejamos. Pero sí queremos que el Salvador, bueno. Entonces,
Hay que entender, esto no es un problema, hermanos, de un gobierno, esto no es un problema de una situación difícil, esto es un problema de que la iglesia tiene que vivir en las leyes del reino. Esto es un problema que la iglesia tiene que entender que hay que buscar a Jesús en este tiempo difícil y tenebroso. La única esperanza es rendirse absoluta y totalmente a Jesús y estar dispuesto a cumplir en este lugar, en esta nación, nuestro propósito, porque es muy fácil salir huyendo, pero ¿quién se va a quedar aquí a pelear con Jesús por nuestra nación y por tu vida? Porque ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A sufrir a otro lado? No pienses más, no juzgo a los que se van. Por favor, entiéndame muy claramente. Pero definitivamente nosotros que nos quedamos aquí tenemos que buscar una solución. Tenemos que buscar la real esperanza. ¿Ves? Y tenemos que entender que el Señor nos está guiando a buscarlo a Él sobre todas las cosas. Pero buscarlo a Él sobre todas las cosas es que tú salgas a vivir en tu trabajo y en donde tú te mueves realmente como hijo del reino de la luz. Entonces, tú tienes que hacer todo lo que tienes que hacer, pero pon a Jesús delante y hazlo todo como para Dios, como para Jesús. Y yo te aseguro que aunque tú tengas que ir a varios lugares a buscar cosas, no te vas a angustiar y no vas a caer en un espíritu de desesperanza. Porque está bien, hazlo, hay que hacerlo, ¿qué hay que hacerlo? Pero sacudámonos todas las telarañas de las desesperanzas y del no hay, y del no voy a encontrar, no lo encuentras ahora. La Biblia dice, Señor, en tus manos están mis tiempos, en tu mano está mi vida, así que si no es hoy es mañana, pero yo sé que me lo vas a dar lo que yo necesito aquí y ahora. Porque no podemos pensar en que vamos a bajar la Santa María y nos vamos todos ¿para dónde? Nos quedamos aquí en el reino del Señor Jesucristo. Porque el reino funciona. Porque Jesús vino a dar vida. Pero necesario es que entendamos como estos magos los tiempos. Hay que entender y discernir los tiempos. Yo estaba leyendo un informe acerca de el problema mental que tiene la generación de ahora, y eso no es con los jóvenes, eso es con los viejos, con los jóvenes, con los niños. O sea, la generación del internet o la gente que usa y está invadida, bombardeada de información a cada rato y de información por todos lados y de cualquier fuente. ¿Qué pasa con esa gente? Y hacían un estudio y decían que el bombardeo de información no permite que las personas puedan discernir, distinguir lo bueno de lo malo, distinguir los tiempos. Y dice que la iglesia está cayendo en eso, el bombardeo de la información, que no es Biblia precisamente. El bombardeo de información por todas partes no nos permite discernir a qué reino pertenecemos. Y es necesario despertar. Y es necesario poner a trabajar esa mente para el reino del Señor, iluminada por el Espíritu Santo, y entender y discernir los tiempos. Bueno, Señor, ¿qué pasa? Vamos a buscar, vamos a ver, vamos a indagar. ¿Qué dicen tus señales? ¿Qué dicen los tiempos? Y ahora no se ponga a buscar en las estrellas, porque esta gente no tenía la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia. Dice de la palabra de Dios, tenemos la profecía más segura. ¿Estamos claros, no? Indagar, escudriñar aquí en oración. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, revélame. Espíritu de Dios, dime por dónde hay que ir. Porque si le diste sabiduría a José en ese tiempo difícil, si Daniel pudo gobernar en ese tiempo en donde estaba, en ese lugar, en ese reino tan terrible, ¿cómo no va a ser posible que yo aquí y ahora, teniendo todavía teniendo alguna posibilidad, no podemos buscar soluciones para la iglesia de Jesucristo? Y yo no estoy ofreciendo soluciones para un país, estoy ofreciendo soluciones para el reino de Dios, para la gente que habita en el reino de Dios. ¿Dónde está la manifestación de los hijos de Dios? ¿Dónde está? Pero si los hijos de Dios siguen persiguiendo toda clase de información y no aprenden a discernir, esta gente encontró a Jesús porque diferenció los tiempos en que estaban viviendo, y cuando vieron la señal entendieron, hey, el Mesías nació, vamos a buscarlo.
hey, Jesucristo está despertando a su iglesia. Jesucristo está queriendo hacer algo con su iglesia. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a meternos más con el Señor. Vamos a escudriñar los tiempos y la profecía. ¿Qué es lo que dice aquí y ahora para mi vida? No hay que escapar, hay que quedarse y escudriñar. Y hay que buscar en este lugar a Jesús, al Salvador, al Rey de Reyes, a Dios con nosotros, al apacentador, al guiador que está para ti, para mí, vivo. Aleluya, aquí y ahora. Gloria a Dios. Y des un buen gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La otra cosa que nos demuestran las ofrendas es que esta gente, o el Señor Dios, usó a esta gente para cuidar el ministerio de Jesús. Porque de aquí en adelante nosotros vamos a ver que, después usted se lo lee, no lo voy a predicar ahora, no lo vamos a enseñar ahora, pero José tiene que hacer varios movimientos difíciles. Entonces, ya Dios le da provisión con el oro, con el incienso y con la mirra, porque eran cosas muy costosas, y no le dieron poquito. No, un viaje tan largo, magos, gente de altura, gente importante, no le dieron poquito, no le dieron miseria, le dieron suficiente sustento para que José, María y el niño Jesús pudiesen escapar cuando Dios les dice que escapasen a Egipto y luego, ¿verdad? En el tiempo de Dios pudiesen volver y habitar Nazaret y vivir allí. De manera que cuando Dios nos llama, Dios nos da los recursos. Cuando entendemos a Dios y entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, los recursos vienen para nosotros. Y no solamente los recursos, porque todo el mundo, sí, recursos. Eso es necesario. Vi una fotografía que decía, está claro, el dinero no me hace feliz, pero me hace falta. Sí, amén. Pero cuando Dios te llama, si Dios te llamó en este tiempo, si Dios te salvó y te escogió antes, usted cree la Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces la Biblia dice que Dios nos miró, nos escogió antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en las buenas obras que Él había preparado de antemano para que nosotros estuviéramos en ellas, ¿verdad que sí? Bueno, esta es la buena obra, esta iglesia, esta casa donde vives, este lugar donde habitamos, este país, aquí Dios te puso, entonces busca, a ver. Si tú encuentras tu propósito, tu lugar en la historia, si tú encuentras tu propósito en Dios, Dios te va a abrir puertas y te va a dar el pan de cada día. Pero requiere, amén, pero requiere esfuerzo, trabajo, diligencia, búsqueda de nuestra parte. Amén, el Señor ya hizo lo suyo y el Señor ya nos hizo más que vencedores, más que victoriosos. Pero hay que vivir agradecidos, hay que vivir buscando y escudriñando las Escrituras para discernir los tiempos. Hay que vivir cada día, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Guíame en este día cuáles deben ser mis pasos, qué negocio tengo que hacer. Miren, como uno cuando tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, ¿usted cree que esto es cuestión de un día? Señor, ¿qué enseño, Señor? Y nosotros somos gente que nos la pasamos en un estudio bíblico privado, de manera que tenemos preparado cualquier cantidad de cosas para enseñar. Pero buscamos, indagamos, preguntamos diligentemente delante del Señor qué es lo que quieres que nosotros le demos hoy a las personas para que este alimento les nutra, para que este alimento les haga salir adelante, porque si hablamos lo que tenemos preparado, sí, mucha cabeza grande y que es bueno desarrollar las neuronas y la cabeza, pero ahora pregunto, ¿les nutre el mensaje que les damos desde acá? Porque es Dios, porque buscamos diligentemente. Si tú te dedicas a hacer tortas, pregúntale, Señor, ¿cuál es el sabor de torta? ¿Cómo es que me va a salir una torta menos costosa en este tiempo? Dios te va a dar una estrategia, una idea. Señor, ¿verdad, Yudimar? Yudimar, di amén, ¿ves? Amén.
Señor, ¿cuál es la torta que ahorita a la gente más le gusta? No sé, hay un sabor especial. Y Dios te va a guiar. Si es tu asunto hacer negocio, no sé de qué tipo, que sean buenos y sanos y limpios, gracias. Bueno, Señor, ¿dónde es? ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay que vender o qué es lo que no hay que vender en esta época? Entonces, busque, indague, prepárese en el Señor. Los que están estudiando, estudien más, porque yo les dije una vez que esto va a quedar vacío. Y si queda vacío, ¿cuáles son los profesionales que van a invadir o que van a llenar esos espacios para sacar a esta nación adelante? Pero prepárense, preparémonos, resistamos el día malo porque el día bueno viene, pero el día malo hay que resistirlo con fe, con valor, indagando, buscando, agarrándonos de Jesús, y Jesús nos va a proteger y nos va a dar el camino. Verso 12, el Señor les da provisión para lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? A través del oro, el incienso y la mirra, pero siendo avisados los magos por revelación en sueños. Una vez más encontramos acá un sueño clarito. Le dijo el Señor Dios a través de un sueño a los magos: no vayan donde Herodes, váyanse por otro camino. Dios dando un sueño claro, preciso, ¿verdad? Clarísimo. Y Dios protegiendo la obra del niño Jesús, de Jesús protegiendo y acomodando todo para que nadie pudiese dañarlo. Entonces los magos hicieron caso y no volvieron donde Herodes, sino que regresaron a su tierra por otro camino y seguramente regresaron a invadir el oriente con el mensaje de Jesucristo, porque aunque la Biblia no lo relata, yo creo que esto no quedó allí, sino que el mundo entero conoció que había llegado al planeta Tierra el Cristo, el Salvador, aleluya, Dios con nosotros, el guiador, el apacentador que está aquí y ahora para nosotros. Amén. Un buen aplauso a Jesucristo, póngase de pie.